por valles y montañas, las ondas que unen a mi gente, el sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en uno solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, 930 la frecuencia de mi país. Presentamos el programa Experiencia Contable con Ivette Barbosa, un programa pionero de la radio en Costa Rica que busca compartir conocimientos, experiencias, normativas y actualizaciones que afecten la práctica de la contaduría y otros temas de opinión pública de importancia nacional. Es dirigido por la licenciada Ivette Barbosa, quien es contadora pública y privada, directora y profesora universitaria en la Cátedra de Contaduría, apoyada por Eterly Núñez, administrador. Nuestros invitados son profesionales comprometidos con la contaduría y la educación, además de empresarios que buscan compartir sus conocimientos y experiencias. Le damos la bienvenida a Experiencia Contable. Le invitamos a participar con sus aportes por medio de nuestro Facebook o suscríbase a nuestro canal de YouTube y vea todos nuestros programas. Experiencia Contable con Ivette Barbosa. Que no, también estudiantes de colegios técnicos profesionales y sus profesores en el área de contaduría. Y además a emprendedores, empresarios y público en general. Este es un programa donde todos podemos aprender y donde podemos aprender juntos. Nuestra filosofía es compartiendo conocimiento, experiencia y amistad. Eso significa que usted sabe algo, nosotros sabemos algo, todos sabemos algo y compartimos ese saber. De esa manera estamos todos juntos, progresando, caminando, avanzando y recordando que de esta situación en que estamos todos por el COVID-19 vamos a salir juntos. Gracias a ustedes por compartir y conectarse con Experiencia Contable. Con nosotros la licenciada Ivette Barbosa. Bienvenidos a todos a su programa Experiencia Contable. Les habla Ivette Barbosa, directora de este programa. Les damos las gracias por seguirnos en sintonía por medio de las redes sociales de Radio Costa Rica, por medio de la red social de Experiencia Contable y los que los van a ver de manera diferida también por nuestro canal de YouTube. Este programa nace para llevar temas relacionados con lo que es la contabilidad pública como la privada, para todos los que están de una u otra manera relacionados con lo que es la carrera de contaduría, a todos los profesores que día a día comparten su conocimiento con todos los estudiantes y los próximos contadores públicos y privados que son los estudiantes que tenemos en nuestras aulas. Para eso se hace este programa Experiencia Contable, donde se comparte el conocimiento, la experiencia y la amistad de todos los que formamos esta carrera de contaduría. El día de hoy vamos a traer un temita, vamos a tratar de traer un tema mensual relacionado con lo que es la parte fiscal, porque sabemos que nuestra profesión está complementada por varios temas, se podría decir, lo que es la parte fiscal, lo que es la parte financiera, lo que es la parte de legislaciones. Entonces, esta vez lo vamos a enfocarnos desde la parte fiscal. Digamos que celebrándole el cumpleaños a la ley 9635, que empezó a habilitarse en el mes de julio del año pasado. Y para que nos den este tema, hoy quisimos invitar a una compañera y amiga, Silvia Castro Durán, que es máster en asesoría de impuestos, especialista en impuestos, experiencia en varios tipos de entidades agroindustriales, industrias, comercio, zona franca, con lo que es la relación de lo que es la asesoría fiscal. Es un tema que, aunque los contadores no queramos vivirlo el día a día, pero lo estamos viviendo. Y para este día
nuestra invitada Silvia Castro, nosotros le pedimos que nos hiciera como un recorrido de todo lo que ha sido esta ley 9635 desde el punto de vista del IVA, de rentas de capital, rentas de utilidades y lo nuevo, porque ya saben que en julio empezó la canasta, empezaron el sector agropecuario a decirles que cambiaran las actividades, entonces todavía estamos en ese proceso de implementación de esta ley. Bienvenida Silvia, muchas gracias por aceptar la invitación al programa de Experiencia Contable y esperemos que disfrute esta horita y podamos compartir con todos los que nos siguen en este programa todas las consultas y observaciones que tengamos para este tema. Bienvenida y muchas gracias por aceptar la invitación. Buenas noches. No, muchísimas gracias a ustedes más bien por la confianza y pues por ende por la invitación, ¿verdad? Espero ser, digamos que concisa y bastante oportuna con los temas, así como usted lo dice, ¿verdad? En el cumpleaños de lo que fue la implementación de la 9635, ¿verdad? El fortalecimiento de las finanzas públicas. Creo que nadie se esperaba tener una ley en este año con este tema tan atípico, ¿verdad? En el que nos encontramos y que por ende pues también tenemos temas en la mesa que nos van a interesar en definitivo, especialmente con todo el tema del COVID y las disposiciones tributarias que para el efecto pues han nacido y que incluso vamos a tener, ahora vamos a tratar de exponer un poco sobre los principales proyectos que a raíz de todo esto de COVID pues es importante que los tengamos en cuenta, ¿verdad? Y que le demos seguimiento, principalmente porque este tema ha surgido muchísimos temas de proyectos donde se hablan de diferentes formas de cómo se va a corregir esta situación o cómo se van a ayudar. Entonces, pues es importante que estemos detrás de eso para que todos estemos actualizados, ¿verdad? Entonces yo hice una presentación, ¿verdad? Específicamente con el tema de la 9635 y al final vengo y cito los proyectos que son 5, que son los que considere que como más oportunos, ¿verdad? Para que podamos por lo menos tener conocimiento, porque en realidad el conversatorio de esta noche pues no es tanto enfocado en ello, pero sí voy a tratar de dejar esa semillita y esa inquietud en cada uno de ustedes para que demos seguimiento y podamos entender. Voy a compartir la presentación. Permítanme. Que no se deja compartir. Show all windows. Aquí está. Me dicen nada más si están viéndola. Sí, sí se ve. Excelente. Bueno, perfecto. Bueno, tal y como estaba anunciado, ¿verdad? En la invitación a todos ustedes, son básicamente expectativas y realidades que tenemos de la ley 9635. Y es que estamos muy acostumbrados a que, bueno, como en julio del año pasado iniciamos a trabajar con el impuesto al valor agregado, en realidad pues fue como acomodarnos y demás, pero ya tenemos también cuestiones que tenemos que ir considerando para lo que es el impuesto sobre la renta, que ya este periodo fiscal 2020 es donde especialmente vamos a iniciar y vamos a saber que o sea, va a ser nuestro primer impuesto sobre la renta con una ley nueva y con COVID de por medio. Entonces, vean qué reto más importante para todos nosotros los contadores en este periodo, porque al final, y es muy acostumbrado uno a escuchar, bueno, es que el contador tiene que saber tal cosa, es que el contador me tiene que asesorar en esto, pero en realidad, pues la contabilidad es mucho más que eso, ¿verdad? Entonces, sí, definitivamente la obligación de todos nosotros es como contadores estar actualizados y saber cómo van a trabajar esto, pero también es hacer una tarea de cómo hago para estar al tanto, ¿verdad? Y que, bueno, que en definitiva aquí experiencia contable siempre yo veo que trata de estarlos guiando. Bien, vamos a hablar específicamente por el impuesto sobre la renta, muy específicamente en el impuesto sobre las utilidades, sin dejar de lado. ¿Qué es lo que quiero yo traer a colación? No es venir a hablarles a ustedes de lo que hubo en reforma, porque yo creo que todos estamos bastante conscientes de eso, pero sí es recapitular nuevamente y considerar que hay que ir teniendo
cuidado con todas las operaciones que yo voy registrando en el día a día, que en definitivo van a tener una implicación ahora al final del año, en diciembre, porque sabemos que pues, el principal cambio que tenemos con el impuesto sobre la renta, específicamente con el impuesto a las utilidades, es que este periodo fiscal para las personas o las empresas, sean físicas, sean personas físicas o jurídicas que tenían periodo ordinario, que era octubre a septiembre, ya sabemos que es de octubre de 2019 al 31 de diciembre del 2020, 15 meses. Las empresas o personas físicas que, pues, que ya estaban acostumbrados a un año natural, porque así ya lo tenían dispuesto con autorización de Hacienda, pues está bien, pero igualmente hay temas que tienen que considerar y que tienen que ir revisando. Entonces, específicamente en el impuesto sobre la renta tuvimos un cambio importante de remesas al exterior, ¿verdad? Donde teníamos un 15% para todo lo que eran honorarios, comisiones, dietas, servicios profesionales. Pasó de ese 15% al 25%. Sí, esto es una tarifa que ya se modificó desde julio 2019, es decir, por estos conceptos ya se tienen que estar haciendo estas retenciones. Así que los insto a hacer un examen de conciencia, como dice uno, ¿verdad? Para poder verificar que efectivamente todo este año lo he estado haciendo muy bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si al final del año, en diciembre, llegamos y identificamos que en octubre del año pasado o en diciembre todavía se están aplicando, como ya yo he visto en empresas, tarifas del 15%, pues ahí tenemos un riesgo bastante importante y ya sea que conversemos con nuestro proveedor del exterior para hacer correcciones de esto o ese gasto tenemos que considerarlo como no deducible el impuesto sobre la renta. Entonces vean qué importante es tomar en cuenta esto. Por otro lado, tenemos la utilización del tipo de cambio de venta para el registro y evaluación de la contabilidad. Eso es sumamente importante. Igual, si hablamos del impuesto de la renta, sabemos que desde octubre del 2019 hasta el 31 de diciembre del 2020 y en adelante, todas nuestras transacciones con moneda extranjera distinta al colón, pues tenemos que haberlas transado al tipo de cambio de venta. Eso es muy importante que también se haga una validación. Muchas veces lo que hacen es que se trabajan con tipos de cambio corporativos y en ese caso pues no es el tipo de cambio del Banco Central de Costa Rica, para que lo tengamos en cuenta. Igualmente, si por ejemplo hemos trabajado con un tipo de cambio corporativo, pues entonces sepamos que tenemos que ir previendo una posible partida conciliatoria cuando venga el cierre de lo que es el impuesto sobre la renta ahora el 31 de diciembre del 2020. Por otra parte, importantísimo el cambio, la deducción de las pérdidas fiscales en los 3 siguientes periodos, empezando por el 2020. Bueno, y me detengo aquí un poquito. Ahora al inicio del programa y cuando estábamos bueno, inicio del programa más bien cuando estábamos conversando con, ¿cómo se llama? Perdón, es que el Eterli, con Eterli, ¿verdad? Estábamos hablando y me decía, bueno, Silvia, ¿qué implicaciones pueden tener estas situaciones, todo esto del COVID para empresas medianas o pequeñas, ¿verdad? Bueno, sepan que a diferencia de años anteriores, si se genera una pérdida fiscal en este periodo 2020, que es casi un hecho, pues esa es una pérdida que podremos diferir por los 3 siguientes periodos fiscales. No quiere decir que en este periodo fiscal, o sea, vamos a generar una pérdida. Y ya esa pérdida yo la voy a diferir en los 3 siguientes, es decir, 2021, 2022, 2023. ¿Ok? Eso es muy importante tomarlo en cuenta. Y ojo, es una pérdida fiscal. Yo puedo tener una pérdida contable, aplicación de las NIF y demás, y yo puedo tener mi pérdida fiscal, que es la aplicación de la norma fiscal. La que va a ser deducible es la fiscal, no la contable. Entonces, para que por favor tomen en cuenta esa situación. Y muy importante también, hay condiciones además de estas que cumplir, es tener la pérdida debidamente identificada en mis estados financieros por periodo fiscal. Vieran que, recordando un poquito de lo que era la ley que teníamos del impuesto sobre la renta antes de esta reforma que se diera, las pérdidas solo las pueden aplicar en empresas agroindustriales o industriales, ¿verdad? Bueno, agropecuarias o industriales es la palabra en realidad. Bueno, lo que pasa es que vieran que nunca, el tema de que la pérdida no se registraba como la pérdida fiscal por separado en el estado financiero. Entonces, cuando la empresa utilizaba esas pérdidas
como deducibles, ¿verdad? En los periodos siguientes, porque ellas sí se podían deducir esas pérdidas, vieran que no los separaban en los estados financieros y ese era el gran pecado. Entonces los insto a que si este primer año que ya por norma o la ley del impuesto sobre la renta, yo, empresa de cualquier tipo, metamos aquí a turismo, metamos aquí a comercio, metamos aquí a cualquier tipo, es más, servicios profesionales, alguien que tal vez de ustedes tenga contabilidades y que en definitivo este año pues les va a generar pérdida por toda esta situación que se ha dado. Bueno, sepan que tienen que llevarlo una pérdida por periodo para que se la puedan deducir en los 3 siguientes periodos, ¿ok? Ahora, la pregunta siempre y matemática, bueno, es que hay que hacerla, no sé, es una deducción sistemática, qué sé yo, que si tengo una pérdida de 100, entonces en los 3 periodos siguientes lo que yo me puedo aplicar nada más es 33.33. No, no lo dice la norma, nada más dice hasta agotar este en los 3 años. Entonces ahí es donde uno tiene que empezar, nosotros como contadores también, a identificar cuánto es la pérdida que vamos a amortizar. No todo el monto en el primer año, pero sí tratar de acomodarla identificando nuestras proyecciones o las proyecciones de nuestra empresa. Eso es importante tenerlo en cuenta. Otro de los temas importantes aquí, vean, y esto a veces se deja de lado, la limitación de la deducción de gastos por operaciones en países no cooperantes. ¿Ok? Ese tema, no cooperantes o asimetrías híbridas. ¿Qué significa esto, verdad? Bueno, el tema de los no cooperantes es con quien no tenga Costa Rica un tratado de intercambio de información tributaria, ¿verdad? Muy importante, o no tenga un tratado de un tratado de doble imposición, ¿verdad? Como ahorita sabemos, los 3 que existen de tratados de doble imposición son España, Alemania y México, México entró el pasado enero de 2020, y países con los que podamos intercambiar información. Y asimetrías híbridas, esto significa que hay limitación también de gastos, de poderme yo deducir un gasto si el país contratante, la jurisdicción contratante, tiene, por ejemplo, aquí en Costa Rica se trata como gasto, pero allá en aquel país no es un gasto, es decir, una doble no tributación. Un ejemplo muy fácil de eso. Resulta que yo soy una empresa que mi casa matriz está en otro país. En ese país, esa empresa, esa casa matriz, me presta dinero a mí, a la empresa costarricense, y me cobra un interés. Cuando yo, empresa costarricense, le pago a esa empresa en el otro país, y yo tengo un gasto de intereses. Pero en aquel país no tratan ese gasto como un ingreso. Bueno, lo que para nosotros es un gasto, para ellos por su espejo es un ingreso. Ellos no registran ese ingreso, no es gravable porque como soy casa matriz, lo que hacen es que capitalizan ese interés. Ven que ahí entonces tenemos una doble no tributación. Eso significa la simetría híbrida, significa que en Costa Rica entonces ese gasto no es deducible. Uy, pero ¿cómo se van a dar cuenta de esas cosas? ¿Cómo van a saber que el país lo trataron, o sea, no lo trataron como un ingreso? Bueno, porque ya hemos visto en la práctica, en las auditorías tributarias, que hay una aplicación de protocolos por el intercambio de información tributaria. Les acabo de decir exactamente que para Costa Rica no va a ser un gasto aquel que esté contratado con una jurisdicción donde no haya intercambio de información tributaria. Eso nos da la segunda partida de que si aquí eso es un gasto, tributación lo que hace es que le pide a la administración tributaria, digamos que es el homólogo de la Administración Tributaria costarricense, la información de aquella empresa. Y ahí es donde va a cuadrar que aquí es un gasto y que en la otra jurisdicción no es un gasto. ¿Dura? Sí, sí, definitivamente sí tiene su lentitud, pero al fin y al cabo es parte de la auditoría que me estarían haciendo. Entonces vean qué importante es tener eso en cuenta, ¿verdad? Otro tema importante acá es el tema de que, por ejemplo, si se contrata un servicio con una empresa del exterior, donde aquella empresa está en una jurisdicción que se considera paraíso fiscal, pues el gasto no va a ser deducible. Entonces le preguntan a uno, bueno, Silvia, entonces, ¿cuál es la lista de paraísos de países que se consideran paraísos fiscales? No, no es que hay una lista, hay una consideración. Y es que en Costa Rica, que en aquella jurisdicción el impuesto de renta es menor en un 40% a la tarifa de Costa Rica. Eso se considera como paraíso fiscal o el no cooperante, que es lo mismo.
Otro tema es la deducción de intereses con entidades no bancarias, no supervisadas por un ente como lo que es la SUGEF, ¿verdad? En aquel otro país. Es decir, si yo en Costa Rica tengo gasto por interés, no con un ente bancario, lo que me va a limitar a mí de que yo me pueda pasar por deducible es nada más y nada menos que el 20% de la utilidad antes de impuestos, intereses, depreciaciones y amortizaciones. Si mi interés que yo le estoy pagando a una empresa del exterior por un préstamo adquirido, no con una entidad bancaria, es mayor a ese 20% de la UAID, que es lo que mejor, el EBITA, lo que mejor se conoce como EBITA, que es la utilidad antes de intereses, intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Si mi interés es mayor a eso, yo solo puedo deducirme hasta ese 20%. ¿Qué pasa entonces si, por ejemplo, me da un 30%? Entonces me queda un 10% ahí de fuera. Ese 10% yo lo voy a poder deducir hasta el otro año. Pero ojo, el otro año empieza la bola de nieve, porque si otra vez en el otro año me supera ese 20% del EBITDA, en ese otro año solo voy a poderme deducir 20%. Entonces, vean qué importante es que se hagan todas las prevenciones del caso. Cuando estamos nosotros en el día a día, cuando somos nosotros los contadores, gerentes financieros o asesores, y que tenemos que decir, mira, hay una implicación con que tengo un préstamo, voy a contratar un préstamo con el exterior. Eso no es una entidad bancaria. Bueno, ok, pero un momentito. Hay que recordar otra vez esto, y esta regla, para poder hacer las cosas con calma. Porque, ¿qué es lo que pasa? Y cuando ya llega al final del año, en definitivo no va a haber tiempo para absolutamente nada. Entonces tenemos que hacer las cosas bien desde el momento cero, donde se planifica, donde nosotros los contadores en definitiva no somos simplemente hacedores de asientos, donde no somos simplemente recolectores de información contable, valga la redundancia, para un estado financiero. Tenemos que aportar, tenemos que analizar. Por eso es tan importante que estos temas los podamos tener nosotros en consideración. Y lo otro, bueno, en realidad es la limitación de lo que son las donaciones, ¿verdad? Ya hay una limitación de una donación que significa que no es deducible aquellas donaciones superiores al 10% de la renta neta, ¿verdad? Igual, con todos los requisitos que siempre se tienen, que sea una entidad autorizada por la administración tributaria, que me dé un documento donde me están dando el recibido y demás, ¿verdad? Entonces eso como para el tema de impuestos sobre la renta. Por otra parte, no dejemos de lado el tema de rentas de capital, donde ya en definitivo, a diferencia del cierre de periodo fiscal anterior, ya rentas de capital, si usted simple y sencillamente usted lo que hace es arrendar un bien inmueble, bueno, sepa que ya si no está dentro de la categoría de impuesto a las utilidades, usted tiene que ir mensualmente presentando su declaración de renta de capital, ya no tiene que hacer una anual, a diferencia de las empresas o personas que se hayan querido acoger a continuar con el impuesto a las utilidades, que en definitivo creo que con este tema del COVID, pues los gastos y demás, creo que saldría beneficioso el tema de pagarlo por mes, como digamos que como está dispuesto a la norma en regla general, pero igual hay que analizarlo y sí se los dejo ahí como para que lo tengan en consideración. Eso es efectivamente para todo lo que es el impuesto sobre la renta, específicamente impuesto a las utilidades. Ahora bien, sí quiero dejarles algo muy claro y está en esta filmita. Con el tema de la limitación de la deducción de intereses no bancarios, que es el tema del 20% de la utilidad, bueno, del EBITDA, de la utilidad antes de impuestos, intereses, depreciaciones y amortizaciones, sí les tengo que decir que esto va a regir a partir del segundo periodo fiscal del impuesto sobre la renta. Durante los 2 periodos fiscales siguientes, la deducibilidad máxima será de un 30%. Eso va a ir gradual. Quiere decir que en el periodo fiscal 21 y en el periodo fiscal 22, lo que yo voy a poderme pasar como deducible va a ser 30%. Todavía este año inclusive no vamos a ingresar porque es el primer año de la aplicación de la norma. Y así sucesivamente se va a ajustar todos los años después del año 22 un 2 puntos porcentuales hasta alcanzar el 20%. Por eso es que todo esto es como de forma transitoria. ¿Para qué? Para que las empresas se traten de acomodar
en cuanto a sus operaciones crediticias con entidades que no son bancarias, ¿verdad? Entonces, para tomar eso en cuenta. Dicho esto, vamos a pasar al impuesto al valor agregado, si les parece, Ivette, para ahora dejar las preguntas al final, porque esto es como un reprise ahí, yo sé que de muchas cosas que ya hemos estado hablando. Y para los que se están conectando hace unos minutos, les recordamos que estamos con el tema de un año después de la ley 9635, las expectativas que viene, pero antes de decir lo que viene o lo que ha venido entrando, estamos haciendo como un resumen de la ley. Algunos compañeros contadores han estado, les ha costado mucho lo de rentas de capital, que todavía a la fecha hay dudas sobre ese tema de rentas de capital. Los porcentajes de las remesas del exterior. Hoy salió un tema también en los chats de los contadores, que el Banco Nacional mandó un comunicado sobre una retención o un porcentaje que se va a hacer de cada transferencia de las comisiones que se están haciendo unas transferencias bancarias. Entonces, todos los días salimos con temas nuevos fiscales y todos van relacionados con esta ley 9635, recordando que esta ley tiene varias fechas de cumplimiento. No es que en el momento que salió en julio, toda esta ley se iba a aplicar, todo lo que viene en esta ley se iba a aplicar el 1 de julio, sino que ha venido cambiando durante todo este año. Entonces, acabamos de ver toda la parte que no es relacionada con el IVA. Y doña Silvia, si gusta entramos con la parte del IVA, un resumen. Claro, un resumen igual que este. De lo que, exactamente, un resumen así pequeñito de lo que es relacionado con el IVA para ir contestando las preguntas de que han venido entrando en redes sociales, que muchas se relacionan con lo nuevo, que es la parte de turismo, del 1% de la canasta básica, la parte agropecuaria también, ¿verdad? Y hay vacíos todavía con la D104, yo creo que todos los meses que hacemos la declaración nos damos cuenta tal vez de alguna línea que no habíamos visto, ¿verdad? O tal vez un error que veníamos cometiendo. Y a pesar que ya pasó un año, todavía hay muchos vacíos con lo que es el IVA, ¿verdad? Doña Silvia. Ok, listo. En cuanto al tema del impuesto al valor agregado, muy importante, ¿verdad? Bueno, ya sabemos que se graban todos los servicios. Siempre hay una laguna bastante importante con el tema de servicios cuando se prestan a nivel de servicios al exterior, ¿verdad? ¿Por qué? Porque principalmente sabemos que cuando hacemos una exportación de bienes y tenemos una declaración aduanera que nos respalda. Pero en el tema de servicios que se exportan y que por ende no son gravados con la tarifa del 13%, sino que son al 0%, bueno, son exentos en realidad las exportaciones, están exentas del impuesto al valor agregado, pues ahí es donde empieza realmente como la disyuntiva, bueno, ¿cómo voy a salir yo en una auditoría tributaria? ¿Qué es lo que eventualmente yo tengo que demostrar? Bueno, muy importante, sabemos que pues sí, es una exportación de un servicio a una persona no domiciliada, ¿verdad? Que por ende mi factura electrónica lo tiene que así identificar. Y además de eso, sí, yo como asesora les recomiendo mucho el tema de que, bueno, si hay un servicio que yo estoy prestando a una empresa del exterior, sea un tema de un software, sea un tema de servicio profesional, pues quede en evidencia un contrato donde esté debidamente identificado, además del objeto y las partes, ¿verdad?, contratantes, el lugar de prestación del mismo y que efectivamente se tenga la identificación de la persona no domiciliada, porque al final y al cabo me pueden decir, bueno, es que Silvia le va a facturar a Ivette Barbosa. Ivette Barbosa es una persona que está aquí en Costa Rica. Pero no, es que Ivette va a estar en el exterior, va a prestar un servicio allá y entonces Silvia le va a prestar el servicio. Sí, lo que pasa es que se necesita identificar que la persona sea no domiciliada para que efectivamente pues no haya ninguna diferenciación en eso y no vayan a pretender que cuando me vienen a visitar y me revisan, que no es mañana ni pasado mañana, sino que puede ser hasta dentro de 4 años, ¿verdad? Según prescripción dispuesta en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, pues efectivamente yo me pueda defender sin ningún problema. Como yo digo siempre, que vengan y me visiten y yo no me ponga roja en una auditoría, ¿verdad? Es tener la información. Esto nosotros los contadores tenemos que tenerlo sumamente claro. Vean, toda esa documentación hay que dejarla en respaldo. Así que en las exportaciones de servicios los insto a que sí sean un poquitillo más precavidos con eso y la documentación la dejen bien identificada en sus archivos. Características, bueno, en definitivo estamos con una incorporación financiera y uno cuando lo escuchaba en aquel momento que he dicho, ahora ya yo
La palabra simple es, yo me puedo acreditar absolutamente todo, no tengo ningún problema, ya no voy a tener aquel desfase que tenía, que una parte se iba para el costo y que otra parte se iba para el crédito. No, no, cuando uno escuchó aquella vez, por vez primera, el tema de incorporación financiera y de todo, que el crédito fiscal, yo me lo podía aplicar por todo, bienvenido sea. Sin embargo, hay una norma de acreditación que debemos de considerar. Y oigan, eso es sumamente importante y esas son cosas que todavía hoy, a un año, no se ha desarrollado bien. ¿En qué sentido? Bueno, recordemos que yo solamente me puedo acreditar el IVA en lo que corresponda a lo que yo vendo o sean bien o servicio. Pero si yo tengo una tarifa diferenciada, que yo vendo al 1, bueno, al 1 no, no vamos a dejarlo ahorita un poquito porque el 1 sí tiene acreditación completa, perdón, pero si yo vendo al 4% o que si vendo al 2%, yo solamente, aunque yo pague 13% de la compra para poder prestar ese servicio que vendo al 2 o al 4, yo solo me puedo aplicar hasta ese 2 o hasta ese 4%. Entonces ahí es sumamente importante tener identificado. La gente a veces lo que ha hecho, bueno, es que ahí vamos poquito a poquito, vamos aprendiendo y demás. Y como decía Ivette ahora, a veces siempre se generan las diferencias en los mismos formularios, ¿verdad? El asunto es, siempre revise las operaciones que está haciendo usted, a qué tarifa está vendiendo, estoy al 2 o estoy al 4. ¿Y por qué me refiero específicamente a esas dos tarifas? Bueno, porque en definitivo, cuando yo vendo al 1%, que es canasta básica tributaria, yo tengo derecho a acreditarme absolutamente todo. Cuando yo vendo a una zona franca, cuando le vendo a una entidad que por ley especial están exentos de impuesto de venta, bueno, impuesto al valor agregado, puedo acreditarme el impuesto. Cuando yo vendo a una tarifa plena, que es la famosa tarifa del 13%, yo me puedo acreditar todo. Pero para estas entidades que venden al 2 o al 4 específicamente, van a tener que tener cuidado con la norma de acreditación, porque no se pueden pasar todo como deducible, perdón, como crédito fiscal. Ahora hace poco empezó el tema de que, bueno, que a partir del 1 de julio del 2020, yo no sé si recuerdan mucho las noticias, donde decían que todo lo que era el sector construcción específicamente, ojalá si hubiera alguien acá de construcción para que también lo considere, que las empresas en construcción ahora ya iban a cobrar el 4%, porque así era como estaba dispuesto en la norma, y que anteriormente estaba el 0%. Bueno, esas empresas de construcción efectivamente no se podían pasar el primer año que va del 1 de julio del 2019 al 30 de junio del 2020, no se podían aplicar nada de IVA pagado. Es decir, si compraban algo al 13%, ese 13% se iba al costo. Ahora cuando empezamos el año, que era el 1 de julio del 2020 y hasta el 30 de junio del 2021, ellos solo se pueden aplicar de ese 13% que pagan solamente 4%. Entonces me queda un 9%. Pues entonces más bien ahora están en este año metiendo menos en el costo de lo que era el primer año. Eso no se visualizó de esa manera, pero sí es necesario que ustedes lo vayan considerando si estuvieran en un sector de este tipo, así como también en el sector de turismo, es exactamente lo mismo, o lo que son temas de empresas de reciclaje. Tarifas reducidas, como yo les digo, ahí fue donde no nos convertimos en un impuesto al valor agregado completo. Hay un término legal bueno, un término no, es un principio, que es el principio de neutralidad que debe cumplir todo impuesto al valor agregado. Es decir, significa que yo todo lo que compre el 13, todo me lo puedo, perdón, todo lo que compre de IVA, todo ese IVA que pague, yo me lo puedo acreditar. Pero con esta norma de acreditación no se cumple eso, no se cumple el principio de neutralidad. El empresario siempre va a tener que llevar a cabo un parte de ese IVA que paga al costo. Así de sencillo, hasta que no tengamos un efecto de que yo todo me lo puedo acreditar y todo lo vendo el 13, en este caso. Eso es lo que nos pasa. Después, procedimientos de aplicación de exención subjetivas. Vean, aquí hay un tema súper interesante con el tema y esto se lo traigo a colación a Ivette ahora de una vez, el tema de las exenciones. Tenemos unas exenciones establecidas en el artículo 8 de la ley del impuesto al valor agregado. Si yo tengo una lista ahí, le llamamos una lista objetiva, ahí están todos. Sin embargo, se deriva de todo esto, y más en el caso, adelantándome un poquito y del tema agropecuario, esas exenciones subjetivas.
que hay otros procedimientos que hay que cumplir, como estar ingresados en el Exonet para que me puedan dar esa exoneración, que de hecho Exonet es simple y sencillamente, eso está desde el 2016, creo, 2015, 2016 o 2014, ya por ahí anda más o menos, donde ya la administración tributaria solamente lo que hizo fue establecer un mecanismo donde pueda tener el control de todas las exenciones. Pero ahora con la ley del impuesto al valor agregado se metió bastante el tema de, mire, si usted cumple con esto y esto y registrado en el Exonet, usted va a poder tener esta exenciones subjetivas, no expresamente establecidas en la ley. Y hay decretos adicionales que se le unen a toda esta ley del impuesto al valor agregado. Y me voy otra vez por el tema de lo que son insumos y productos agropecuarios. Hay un decreto del MAC donde se establecen diferentes formas, y de hecho ayer que salió por parte de la Administración Tributaria un comunicado, hace referencia a ese famoso decreto del MAC 41824, que pues cuando en otra oportunidad se vean temas de exenciones podemos abrir un poquito más el tema. Pero vean ustedes que no es tan fácil como antes aplicábamos tal vez el impuesto general sobre las ventas. Ahora hay otros Silvia, temas de por medio. Sí, señor. sí, es que paralelo a lo que vos estás diciendo, hay unas preguntas o unas inquietudes que están saliendo a través del Facebook. Ok. Sí, Ya creo que Ivette lo mencionó, pero sería bueno como volverlo a aclarar. El tema de las rentas de capital. Ajá. Si quieren empezamos con las preguntas porque lo último que tengo después de esto son traer a colación los proyectos que hay, de los 5 que tengo. Y si gustan, podemos para empezar avanzar con con las preguntas y responderle a las personas que están aquí inquietas con el tema de las rentas de capital. Dicen que Perfecto. o tienen muchas dudas o existen algunos vacíos que ellos no pueden comprender de modo general o que ellos saben. Entonces, de modo general, ¿qué podemos aportarles a ellos sobre este tema? Ok, con el tema de rentas de capital, considerar más adelante un tema específico de esto. De rentas de capital, lo que tenemos que saber, lo que son los arrendamientos, ¿verdad? Que los arrendamientos, si yo no tenía a una persona en la Caja Costarricense de Seguro Social, yo tenía que obligatoriamente utilizar el impuesto a las rentas de capital, y es decir, pagar el 15% sobre el 85% de lo que yo recibía. Ese es sin ningún tipo de gasto de documentación, de que nada que va a revisar la administración tributaria. Sobre 85 pago el 15%, que en lo que significa es el 12,75%. Mensualmente tengo que estar haciendo esta declaración. Me pueden decir ahorita, bueno, Silvia, mira, es que tengo, no sé, si por ejemplo habían cosas que, no sé, que se habían suspendido, el tema de lo que es el arrendamiento, mire, no vamos a cobrarle por 2 meses, que pudo haber sido, ¿verdad? No estoy hablando de la exención del IVA, estoy hablando solo del impuesto de rentas de capital. Entonces la persona le podía decir a quien me arrendaba, para que usted no se me vaya y yo le voy a contribuir, yo le voy a ayudar a usted, ya sea para condonarle 2 meses o para hacerle un tipo de disminución inclusive. Bueno, sepa que tenía que, si le condona completamente, igual tenía que hacer la declaración de renta, que es renta de capital mensual, porque no hay, ¿cómo es que se llama? Una exención para no hacer la declaración, ¿verdad? No sé Una si... pregunta interesante. Si yo tengo 2 actividades inscritas, vamos a decir que una es comercio y la otra es alquileres. Si yo vendo, me hacen una retención en la tarjeta de renta y de impuestos, de venta, de IVA. Al presentar yo la D125, se puede aplicar comercio como tal a la renta de bienes de capital. No, ahí lo que procedería es lo siguiente, vamos a ver. Si yo tengo 2 actividades completamente diferentes, ¿verdad? Tengo por una parte una casa que alquilo y por otra parte tengo una tiendita donde vendo cuestiones, ¿verdad? Algo así es. Sí, ok, vamos a verlo en ese ejemplo. Tengo una tienda de abarrotes y demás, y tengo una casa que gracias a Dios la tenía ahí que me ayuda a estar alquilándola. Entonces tengo lo que es la actividad de esa casa por rentas de capital y todo lo que es la parte de comercio por la parte del impuesto a las utilidades. Entonces, y además
estoy cobrando un impuesto al valor agregado según el ejemplo que usted me está diciendo. Entonces, cuando yo vendo en ese comercio con tarjeta, me van a hacer una retención del IVA y una retención del impuesto de renta, porque esa es la retención que hace la operadora de tarjeta. Entonces, yo tengo que declararlo, lo que es del IVA, en la del IVA, en la declaración D104 de mi empresa de comercio, de esta que vende abarrotes. Una vez que nació, y digamos que nace un saldo a favor, yo eventualmente sí puedo utilizar en rentas de capital ese saldo a favor que yo tengo a mi nombre. ¿Ok? A mi nombre. Ahí lo puedo utilizar, pero yo no puedo agarrar esto que me retuvo el banco y de una vez aplicarlo a esta declaración de rentas de capital. Yo primero tengo que hacer nacer ese saldo a favor eventualmente para este de rentas de capital. No sé si me doy a entender. O sea, yo no puedo, la disposición de la administración tributaria es que yo puedo utilizar cualquier tipo de saldos a favor que yo tenga en impuestos, bueno, perdón, en los impuestos que de la administración tributaria, ¿verdad? Siempre y cuando estén a mi nombre, ¿verdad? Yo los puedo utilizar, pero antes tienen que nacer a la luz de la administración tributaria. ¿Cómo hago el tema de las tarjetas? El IVA, lo del IVA que nazca dentro de esa retención. Lo de que me ha retenido la tarjeta en renta, lo puedo utilizar en los pagos parciales de acá, de la sociedad que está vendiendo, ¿ok? No en la del alquiler. Ese es el cuidado que sí tengo que tener. Ese en principio aplica para, por ejemplo, una pregunta que aquí están ampliando. Si doy servicios contables y tengo un alquiler de una bodega, es el mismo principio. Sí, bueno, no sé si los servicios profesionales los están entonces cobrando con tarjeta. Si los estuviera cobrando con tarjeta, sí, así aplicaría exactamente. Inclusive, podríamos pensar eventualmente, vamos a ver, como un saldo a favor. Podríamos pensar que, vean este ejemplo que le estoy dando vueltilla a ese mismo servicios profesionales. Resulta que, ahora con todo este tema, ¿verdad? En el impuesto al valor agregado de ese contador que está vendiendo sus servicios profesionales, puede ser que esté pagando más en un IVA, en sus adquisiciones de compras de bienes o servicios necesarios para prestar sus servicios profesionales, pero esté cobrando muy poquito IVA porque no está generando ingreso. Entonces ven que eventualmente en sus declaraciones del IVA va a generar un saldo a favor. Bueno, cuando ya nazca ese saldo a favor en sus declaraciones de IVA, y si esa misma persona tiene una declaración mensual que tiene que estar pagando por rentas de capital, utilice ese saldo a favor, pero primero nazca a la luz de la administración tributaria en sus declaraciones de IVA y después utilícelo en esta otra. Básicamente que sería así. Excelente. Muy claro, Silvia. Silvia, me están es un poco complicado, yo sé, pero... Me están preguntando por lo que es las casas de cuido. Dice, Ajá. Tengo duda en redes de cuido. Ellos facturan sin IVA, Ajá. pero las compras que ellos hacen y los pagos de servicio estarían exonerados o no. Sí, ellos están exentos porque de hecho lo que dice, y aquí sí me voy a acompañar nada más de lo que, porque no me lo sé completamente, ¿verdad? Pero sí está en el artículo 8, redes de cuido, la adquisición, permítame solo un momentito porque sí ellos deberían también, servicios prestados por las emisoras, sí, de los sistemas educativos, la venta, sí, habría que nada más revisar acá los arrendamientos, que efectivamente pero están exentos los que son los servicios de cuidado. Lo que quisiera validar nada más es que diga que efectivamente la adquisición de esos bienes y servicios que ellos hagan también. Si quiere, esa me la dejo, nada más de ubicar porque no me acuerdo qué dice expresamente el artículo 8 sobre eso. Ok, nos Si saludos. quiere, seguimos con otro. Saludemos un ratito a los que nos vienen siguiendo. Saludos a Kevin Chavarría, dice que está en sintonía, igual que don Harry Muñoz, que está en sintonía en este momento viéndonos, y a todos los contadores y contadoras que nos están poniendo, que nos están apoyando, Lorena Lizano, Giancarlo, Jacqueline Chavarría, muchas gracias por el apoyo el día de hoy con este tema que es la parte fiscal. Nos dicen sobre la D125.
Con solo una actividad del IVA se puede aplicar el D125, que es comercial de alquiler, por ende también va en la 104. Lo que compro para mantenimiento también lo puedo aplicar con el IVA contra IVA. Con el crédito. Sí, Así. es que esa pregunta, bueno, ese ejemplo es una situación importante, porque vea, por ejemplo, esa persona, para lo que es la ley del impuesto al valor agregado, sí tiene que tener su auxiliar de compras de lo que adquiere grabado con el IVA, ¿verdad? Porque lo va a poder aplicar, todo lo relacionado a eso. Pero para efectos del impuesto de renta, rentas de capital, no necesita tener el mismo auxiliar. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente la regla general es, pásese un 15% de gastos y sobre la diferencia, es decir, 85, págueme el 15%. Entonces, para el impuesto al valor agregado, que el formulario de 104, donde lo va a ir a presentar a tributación, tenga el detalle de todas sus compras y todo lo que está grabado. Pero para renta, que no tiene relación con el 15%, porque ahí va todo. no, jamás, sí, exactamente. Pero ves que ese es un ejemplo interesantísimo. Qué curioso, no encuentro lo del tema de las redes de... Aquí están, es que está chiquitito, está en la 30. Dice que están exentos del impuesto al valor agregado las redes de cuidado y los centros de atención para adultos mayores. Ellos cuando compran, ellos no están exentos, porque nada más dice que son las redes de cuidado. A diferencia de, por ejemplo, cuando son las universidades, que dicen que las universidades, bueno, no están exentas, pero dice que están grabados con el 2%, tanto lo que venden como lo que compran, ¿verdad? Eso es una diferenciación. Por eso yo les decía con el tema del IVA, uno tiene que tener mucho cuidado. Y la letrita menuda de la ley, en definitivo, hay que leerla, hay que volver a leerla, hay que volver a repasarla. Cuando tengamos una consulta, vean, como me decía una compañera de trabajo siempre, Silvita siempre lea punto y coma, punto separado, punto y aparte, porque todo eso es una clave. Entonces, en definitivo, eso hay que tener cuidado nada más, pero ellos no están exentos, ellos pueden comprarle 13 y eso se lo van a poder acreditar. Bueno, van a tener saldo a favor. También nos preguntan sobre lo que usted comentaba ahora, lo de las pérdidas, que pueden ya, podemos utilizarla como un crédito para el impuesto de renta. Nos decían, ¿qué pasa como si... un crédito no? Un crédito no. No, ahí hay que tener mucho cuidado. Y verás, perdón Ivette que le interrumpiera. Ok, pero te la digo como viene la pregunta, que viene la palabra crédito. Ok. Que si este crédito se puede aplicar durante todo el periodo fiscal, digamos, de ese cierre, que yo tengo una utilidad muy alta y lo quiero aplicar de un solo tiro todo, o tengo que dividirlo ese crédito a 3 años. Entonces, corregimos la parte de crédito y sé que la otra también viene corrección. Sí, no, es que es importante decirlo porque es muy diferente que lo aplique como crédito, porque crédito lo que significa es que toda la pérdida la agarro y se la deduzco al impuesto que me dé, digamos, en el otro año, ¿verdad? No, eso es crédito. Y lo que dispone la ley es que digamos que tenemos 1 millón de pérdida. Ajá, exactamente. Tenemos 1 millón de pérdida en el periodo 2020. Correcto, 1 millón de colones. ¿Cómo aplico yo ese millón entonces en lo que sigue, en los periodos que vienen? Ese millón lo llevo a gasto deducible como otro gasto deducible permitido por la ley. No lo rebajo del impuesto que me den aquel periodo. Lo utilizo como un gasto deducible o otro gasto deducible permitido por ley, es decir, en la conciliación fiscal. Ahora, muy importante, la norma dice que en los 3 periodos siguientes. Entonces, en ese sentido, y no me dice la norma que es sistemáticamente, es decir, no me dice que es el 33.33%. Yo lo puedo utilizar en esos 3 años, nada más, como yo mejor lo pueda disponer. Pero así es como se establece. ¿Puedo aplicar entonces todo el millón en el primer año? Sí, en realidad la pérdida, ahí y lo que nada más dice es que puede aplicarlo en los 3 periodos siguientes. Lo podríamos aplicar en ese sentido. Sí, digamos, me quedó el millón, viene el siguiente año y se me olvidó. Lo aplico en el siguiente. Puedo aplicarlo, me puedo brincar un año, digamos. Sí, me puedo brincar un año porque usted no lo utiliza, nada más dice que en los 3 periodos siguientes usted lo difiere. Nada más, no dice nada sistemático, nada dice nada. Solamente para confirmar, Silvia, volvemos al tema de la D125. Okay. Si yo, como
empresario asumo el 15% automático, por las razones expuestas en la misma ley, ya no tengo opción de aplicarme otras deducciones, No, ya no. Ya la otros regla créditos. general, no, ya la regla general es simplemente el gasto, sin documentos, sin nada, solo es 15%. ¿Ok? Así es. Así es la de 125 como se llena. Bueno, para efectos de lo que es rentas de capital de ese tipo. La otra pregunta que tenemos en este tema, si yo tengo las dos actividades, comercial y de alquileres, para separarlas de alguna forma, en diciembre, ¿cómo presento la Declaración de parte del renta. alquiler en la renta? Ok. Vea, en eso lo que tiene que hacer es solamente presentarlo por lo que es el de alquiler, ya no lo tiene que tocar más, porque ya usted lo ha venido mensualmente presentando. Ya, listo, hasta ahí se quedó. Por lo que es la parte comercial de esa tienda que damos en el ejemplo, o sea, que vendía abarrotes, solo presenta por esa actividad los ingresos y los gastos relacionados a esa tienda de abarrotes, nada más. Excelente. Hay una pregunta de la canasta básica, dice, Ajá. si una empresa está registrada en canasta básica, siempre tiene que tramitar las excepciones sobre productos de canasta básica. Vea, no, la canasta básica está al 1%. O sea, usted va, es más, usted y o yo, ¿verdad? O nuestro compañero de Terlit, vamos y compramos y está grabado el 1%. El cambio está en el tema de los insumos agropecuarios, de lo que son las maquinarias y equipos, y ahí es donde entra la diferencia. Ahí es donde dice, ok, entonces yo resulta que yo le vendo a un productor a un productor de canasta básica tributaria. Y esto es producto de lo que inclusive ayer se comunicó por parte de la Administración Tributaria, pero ya estaba dispuesto en la ley del impuesto al valor agregado desde el año pasado, ¿verdad? Si yo le vendo a un productor de canasta básica tributaria insumos, maquinaria o equipo, yo tengo el deber de consultar el link que ayer se publicó, ojo, hasta ayer se publicó del MAC, donde dice que esa persona efectivamente es productor registrado en el MAC como de canasta básica tributaria o de productos agropecuarios. Si yo vendo insumos, maquinaria o equipo y no tengo esta verificación que les recomiendo dejárselas como prueba, van a tener que vender al 13%. Ojo, pero vea que hago la diferenciación de lo que es la canasta básica tributaria grabada con el 1%. Eso está grabado ya por defecto, ya expresamente establecido en la ley. Pero lo que es insumos y maquinaria y equipo, tienen que verificar esto en el MAC. Ahora, hay algo muy importante. En el MAC, ese decreto que yo les hablaba ahora, que es el 41824, tiene 4 anexos. Por lo menos lo que es el anexo 2, que es donde está la maquinaria, como chapulines y hay otras cosas más fuertes ahí, ahorita no preciso, hay otros. Esos, si yo le vendo maquinaria a un productor, yo sí tengo que solicitarle el número de Exonet para poderle vender eso al 1%. Además de verificar que ese productor... Perdón, no sé si es que viene en esta línea, porque me dicen, la pregunta creo que va dirigida de las compras del que vende canasta básica de Exonet para poder comprar al 1%. Es que, por ejemplo, yo soy un Walmart, un supermercado, no sé, cualquiera de estas instituciones, y compra arroz, compra leche, compra las líneas que estén grabadas, o sea, que son de la canasta básica tributaria, compra el 1%, compra el 1%, porque ya está, esa grabación, o sea, es objetiva, es todo lo que está en la lista de la canasta básica tributaria, va a ser grabado con el 1%. La diferencia es donde yo les decía del tema de insumos, maquinaria y equipo. No sé si será eso lo que consultan específicamente. Sí, porque si no, desde el momento de vista de la compra. No sé si de una vez, ya que estamos hablando de agropecuarios, tocamos el tema de la imagen que te envié hoy, que nos han llegado varias preguntas sobre esas imágenes o cambios que está pidiendo la administración tributaria a ciertos sectores.
Sí, exacto. Es precisamente, esto que ayer comunica la Administración Tributaria, es precisamente eso, que aquí el que tiene que tener cuidado y ver es realmente el que le vende al productor de canasta básica tributaria insumos, maquinaria o equipo, o materia prima inclusive. ¿En qué sentido? En que quien le vende para venderle al 1% tiene que verificar que efectivamente esa persona está registrada en el MAC. Ese link donde yo verifico eso fue ayer notificado mediante la plataforma digital de la Administración Tributaria, bueno, de Hacienda en realidad. Ahí está ese link. Si Silvia Castro vende productos agropecuarios e insumos, materia prima, maquinaria o equipo, y yo le voy a vender a Ivette, para poderle vender a Ivette a 1%, yo tengo que ir y revisar en ese link, en el MAC, que efectivamente Ivette es un productor de canasta básica tributaria o un productor de productos agropecuarios. Ahora, si yo vendo maquinaria que está en el anexo 2 del decreto ejecutivo, del decreto ejecutivo del MAC y Hacienda, yo tengo que decirle a Ivette, vea, yo para venderle esta maquinaria al 1%, yo necesito que usted me dé el número de Exonet, donde efectivamente demuestre que ante tributación usted puede comprar esa maquinaria al 1%. ¿Ven qué importante es ese tema? Es que ese tema sí es un poco más, digamos, tal vez yo se los trato de explicar ahorita muy rápido, pero sí hay que tener mucho cuidado. Y el tema es quién vende eso, porque si el que vende no tiene cuidado en esto, qué pena, pero cuando lleguen y lo revisen, les pueden hacer ajustes tributarios importantes. ¿Y qué significa ese ajuste? Le cobran el IVA y ustedes no han cobrado. Usted le vendió a Ivette, Silvia, pero resulta que Ivette no está registrado en el MAC como un productor agropecuario, porque usted le vendió al 1% esa maquinaria o le vendió usted al 1% ese insumo o esa materia prima. Ahí es donde estaría entonces mal. A mí me cobrarían el 12% que no le cobré a Ivette, porque solo le cobré el 1%. Eso es lo que ayer se publicó. El link, el enlace, donde yo puedo consultar, yo vendedor, puedo consultar que a quien le voy a vender es productor bienes de canasta básica o productor de productos agropecuarios, básicamente. Esto se Sí, en este caso, Silvia, en este caso, no solamente hay que decir que estoy en tal o cual actividad, debo estar registrado correctamente en tal actividad y en Exonet. Y es responsabilidad de quien me compra o quien me vende tener la asesoría correcta para poder llamar, no sé, por decirlo a su contador. Mira, averiguame si tal fulano está en este o tal cual régimen, o si tiene o no tiene exención. Porque lo que usted dice, está afirmando es una situación que muy probablemente algunos contribuyentes van a vivir en el futuro, en donde se den cuenta que aplicaron mal algo realmente importante en cuanto al tema tributario y lamentablemente será en ese momento. Silvia, quiero comprometerla públicamente, aprovechando que ya está con nosotros, porque nos quedan una serie de preguntas y consultas bastante amplias y las personas están muy contentas con su participación. Yo hablo y nosotros no me pues también. Yo no me he fijado ni en la hora, qué pena, sí. Más bien yo le decía que diéramos unos 5 minutitos más, porque a mí me interesa mucho el tema de las proyecciones, de lo que nos espera ahorita después del año de la ley 9635, y yo sé que todos los que nos siguen también quieren ver qué viene, ¿verdad? Pero antes de pasar a eso, yo quiero que terminemos con una pregunta que es lo del servicio de transporte de la leche. ¿Viene algún cambio o el transporte se mantiene igual? Es que exactamente entra dentro de los servicios que son relacionados con la canasta básica tributaria. Entonces cumple con lo que usted nos comentó ahorita. Con lo que les acabo de comentar. Ese tema es muchísimo más amplio, ¿verdad? O sea, yo trato así de hacerlo como un... Sí, a nivel macro, switch, ¿verdad? Sí,
Pero sí hay que tener cuidado. Es que vean, yo lo que quiero es que me comprendan en esto. El vender ahora exento o vender ahora a la tarifa del 1, tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque hay que cumplir con otras condiciones que están disponibles en la ley. Hay que dejar pruebas. Ese tema que yo les decía a ustedes, por ejemplo, si yo le vendo a un productor de canasta básica tributaria, además de estar registrado en el MAC, también tengo que verificar que esa persona está registrada en tributación, es contribuyente del impuesto al valor agregado bajo el régimen tradicional, o sea, el que usted y yo conocemos, no del régimen simplificado, y que además esté registrado como, ¿cómo es que dice? Productor, bueno, ¿cómo así? Productor de canasta, ventas al menor y al por mayor de productos de canasta básica tributaria. O sea, tenemos que consultar antes de vender al 1 o vender exento. Tenemos que hacer un procedimiento para consultar. Ya no es tan fácil como antes hacíamos antes del 1 de julio del 2019, a simplemente, sí, le vendemos a la tarifa del 0, a la tarifa del 1. Tal vez con lo de la exención, yo creo que tal vez ya nos estábamos acostumbrando porque, digamos que el 2014, que estaba Exonet, y ya en buena teoría usted no lo puede vender a nadie si usted no le daba el número de Exonet de esa extensión. Lo que pasaba es que la factura electrónica funcionaba sin ningún problema. Ahora ya se está trabajando para que si usted vendía al 0 algo que está grabado al 13 o a cualquier otra tarifa, al 1, al 2, 4, si usted no tiene el número de Exonet, qué pena, pero la factura se le rechaza o se le graba. Eso es lo que se está trabajando, eso es en todo lo que se está trabajando. ¿Me explico? Por eso es que hay que tener mucho cuidado. Ya les puse ahí la pantallita de... Ya nos están saliendo los proyectos, así que para Sí, todos los contadores que nos vean los temas de interés que tenemos de aquí en adelante, todavía viene más con la ley sí. 9635. Estos son proyectos que ya están publicados en la Gaceta como proyectos, es decir, se ponen a consulta pública para que los revisen. Algunos están apenas que los pasaron a la Comisión Hacendaria, pero ya igual, o sea, el tema es que ya estas son publicaciones que ya se han hecho en la Gaceta para hacerlas públicas, para que informar y demás. Igual faltan todos los procesos, pero sí lo que yo traté de hacer fue un resumen, ¿verdad?, de los principales proyectos que tenemos que tomar. Voy a tratar de ser muy expedita en esto. Moratoria para el cobro de la tarifa del 1% del impuesto al valor agregado del inciso 3 del artículo 11. Más fácil, el tema de que ese 1% de la exención de todo lo que es canasta básica tributaria, que desde el 1 de julio del 2020 ya empezó a regir, lo que está en ese proyecto es que se extienda por un año más ese 0%. Si hoy, bueno, perdón, si mañana sale esto como una ley ya aprobada, que no va a pasar, pero digamos que saliera en el ejemplo hipotético, quiere decir que hasta esa fecha estuvo grabado la canasta básica tributaria al 1% y en adelante va a estar exenta. ¿Qué es lo que pasa? Que en ese proyecto, ese mismo expediente, tiene considerada quitar la exención del impuesto de renta del salario escolar de los funcionarios públicos. Por eso es que esto no ha encontrado, no quiero hacer política aquí ni mucho menos, ¿verdad? Pero sí, lamentablemente, es por eso que se ha frenado esto, que se ha frenado esa aprobación de este proyecto, porque en ese mismo proyecto está esa, ¿cómo es que se llama? Quitar esa exención del salario escolar de los funcionarios públicos, que hoy por hoy está exento del impuesto de renta, del impuesto al salario. Por eso es que se ha tardado. Otro de los proyectos es la Ley de Reactivación e Incentivos para las Actividades Turísticas en Costa Rica. Básicamente lo que trae son deprecios para todo lo que es la parte de hotelería, lo que son alquileres de carros de turismo y demás, renting, todo esto. Se habla de depreciaciones aceleradas, exoneraciones de tributos de importación. Eso es como más bien como un tipo de beneficio, pero igual, eso es un proyecto nada más. Después está la Ley de Justicia Fiscal frente a la emergencia del COVID, que ese es un toquecito, ¿verdad? Eso lo que significa es una extensión. Lo que dice es, no me pague el 30%, págueme el 35% del impuesto de renta. Si sus rentas netas son mayores, usted como persona jurídica, si su renta neta es mayor a 1.000 millones de colones, no me pague un 30%, sino que me pague un 35% de impuesto de renta.
para las personas físicas con actividad lucrativa sobre el exceso de 40 millones en su renta, págueme un 5% adicional de impuesto de renta. Para los asalariados que ganan más de 4.325.000, es lo que está aquí, págueme más un 5%. Lo que se trata de hacer es buscar un recurso nuevo, más impuestos, como dice uno, ¿verdad? De estas empresas que sí logran tener una utilidad mucho más que mayor de lo que se espera en definitivo en la mayor parte de las empresas, y páguenme un 5% más para poder cubrir todo lo que son las deudas. Hay todo un desglose en ese proyecto de en qué se estaría invirtiendo cada tema, ¿verdad? Cuántos por cientos de 25% para tal cosa, otra cuestión. Pero es un 5% más de impuesto de renta. Utilidades, salario, ya sea renta para utilidades de personas físicas con actividad lucrativa o personas físicas con actividad lucrativa o empresas jurídicas. Y el asalariado también, un 5% mayor. Después está la ley de atención a los arrendatarios y arrendadores de locales comerciales mediante la modificación del artículo de la ley 9830, que esta es la del alivio fiscal. Aquí lo que se está tratando de hacer es que esa exención del IVA de lo que tuvimos en abril, mayo y junio se extienda 3 meses más, julio, agosto y septiembre inclusive. Esa es esta modificación, solo para eso, ¿verdad? No para todo aquello de la moratoria de importaciones y demás, eso no. Y el otro, que es una ley de reducción del impuesto al valor agregado por causa de los efectos de la emergencia por COVID, que es bajarlo en un 30%. El 13%, no un 13%, sino un 9.10, creo que por ahí anda. Pero bueno, esos son los proyectos que tenemos ahorita, que hay que estarle dando seguimiento a ver qué es lo que va a surgir, porque en definitivo, pues esto va a modificar mucho pues nuestro actuar, ¿verdad? Básicamente. Eso, por eso, doña Silvia, esa es la motivación de que todos los contadores y todos los que estamos trabajando con empresas tenemos que estar al día de las noticias, de redes sociales relacionado con lo que es la parte fiscal, porque realmente no podemos decir que no tenemos conocimiento de los proyectos que ahorita están en ley o lo que vaya a salir, porque siempre tenemos que dar una respuesta, ¿cómo se le dice? Una respuesta con capacitación a nuestros clientes. No es solo decir sí, no, sino saber si el proyecto está en proceso, si ya ha salido y qué decisiones tenemos que tomar nosotros los contadores en conjunto con los empresarios. Doña Silvia, de parte de Experiencia Contable y de todos los que nos han venido siguiendo por redes sociales, muchísimas gracias por todo su aporte, por las consultas que nos pudo dar en este momento. Quedaron un montón de contestar. Si usted de las que trabaja de noche y gusta contestarle a todos los compañeros que quedaron con las consultas ahí en redes sociales, para que nos ayude ahí a contestarle a los compañeros. Hay varias que son lo mismo y entre ellos están contestando, pero si no quiere ver Netflix o ninguna peliculita ahorita en la noche, entonces ahí le esperan varias consultas en redes sociales. Bueno, no, está bien, voy a tratar de hacerlo porque sí está, bueno, hoy es la celebración del cumpleaños de mi madrecita, cierto, casi que no he estado con ella. Cumpleaños y que nos perdone por habérsela robado el día del cumpleaños para que esté con nosotros en el programa. No, con mucho gusto, con mucho gusto. Que tenga muchos años de vida y muchas bendiciones a usted y a su mamita en este día de su cumpleaños. Muchísimas gracias, estoy a la orden. De verdad y con mucho gusto. Espero, traté de hacerlo más concisa, pero sí yo sé que cuesta un poquitillo. A mí me criticaban de que hablaba mucho, pero es que en impuestos no se puede dejar de hablar mucho. Saludos a su madre y a usted también, Silvia. Gracias por compartir junto con nosotros conocimiento, experiencia y amistad. Y el nuevo lema de Experiencia Contable, donde aprendemos juntos, compartiendo conocimiento, experiencia y amistad. En realidad, amigos y amigas, tener a Silvia es de lujo, como Silvia, casi todos nuestros colaboradores. Que deje de compartir, sí. Para que salgamos los tres. Ya, perdón. Ya, listo. Listo, así para despedirnos todos juntos. Bueno, sí. Me parece. Bueno, gracias de verdad por la invitación y ahí cualquier cosa estamos a la orden. Y ver, usted sabe que sí. Muchísimas gracias, Silvia. Realmente fue una hora de mucho provecho. Bueno, esperamos tenerla muy próximamente, muy cercano, para que compartamos y aprendamos juntos. Y el tema fiscal es de nunca acabar, entonces
Siempre será bienvenida al programa Experiencia Contable. Yo sé que todos los contadores felices y contentos escuchando su experiencia y conocimiento sobre este tema. Muchísimas gracias. Con gusto. Que pasen buena noche. Muchas gracias y a todos los que nos siguieron, muchas gracias por estar con nosotros y apoyándonos en su programa Experiencia Contable. Nos vemos el próximo lunes. Eterley Ibet Barbosa le da las gracias por estar con nosotros. Hasta luego. Hasta luego.